caso de los adolescentes, los cambios en el sueño y el apetito, y también el que el sujeto empiece a poner en orden sus cosas, ¿no? A hacer su testamento. En cuanto a los adolescentes, ¿qué podemos puntualizar de los factores de riesgo? Bueno, en adolescentes es la segunda causa de muerte. El 90% cursaban con depresión que no era tratada, y lo más impresionante es que hay estudios que encuentran que los pacientes que se suicidaron, los jóvenes que se suicidaron, no habían recibido un diagnóstico y no habían recibido un tratamiento aún después de haber hecho un intento suicidio. Entonces eso es muy grave, porque pues, si ya llegó con el intento, oigan, pues hay que preguntarle, ¿no? Y tratar de establecer un diagnóstico y obviamente establecer un tratamiento. Los factores de riesgo en los adolescentes pues son la ideación o el intento previo, el haber cursado con una hospitalización psiquiátrica por alguno de estos trastornos. 90% de los niños o adolescentes que se suicidaron tenían trastornos del afecto, de ansiedad, uso de sustancias y en menor proporción conducta disruptiva. Algo que influye mucho a los adolescentes para que intenten o cometan suicidio es el suicidio de los pares o el suicidio de algún familiar y las noticias en los medios acerca de suicidio, ¿no? Además, pues las redes sociales. Y los grupos vulnerables son los homosexuales, bisexuales, transgénero y sin hogar o que han sido encarcelados. En esta gráfica ustedes pueden ver respecto a diferentes grupos de edad, siendo el rojo el más joven, como la proporción de pensamientos serios de suicidio, de plan suicida o de intento suicida es más alto en las tres variables en el grupo más joven comparado con los otros, ¿no? Pues esto es alarmante. ¿Por qué intentan suicidarse los adolescentes? Bueno, algunos ni siquiera porque de verdad se quieran morir, ¿no? Algunos ven las telenovelas, ¿verdad? En las telenovelas, bueno, la heroína intenta suicidarse cuando el galán se va y entonces el galán regresa y tiene un final feliz, color de rosa, y entonces, bueno, pues eso lo imitan. Los adolescentes adolecen de la madurez y del buen juicio que pueden tener los adultos, ¿verdad? Y entonces, pues piensan que así como rescataron a la heroína en la telenovela, también la van a rescatar a ella, y pues no, se les pasa la mano. Algunos pues lo hacen para descansar, para apagarse, para desconectarse, como si esto fuera algo transitorio y no evalúan, no valoran, ¿no?, lo definitivo del acto, ¿no? Puede ser en los adolescentes una respuesta inmediata e impulsiva ante una situación frustrante que supera su capacidad de afrontamiento, ¿no? Son adolescentes. Algo grave a lo que nos hemos enfrentado los psiquiatras es que, miren, aquí pueden ver esta gráfica, cómo a partir de que se empiezan a utilizar los antidepresivos en los adolescentes, ¿no?, que hay como esta autorización, vamos a decir, para tratar a los adolescentes deprimidos con antidepresivos, pues la tasa iba bajando, ¿no? Bajaba de 4.5 a casi 2.5, bueno, sí, tasa por 100.000 habitantes. Y cómo en 2004, cuando empiezan a aparecer los reportes de aumento de la suicidalidad, no de los suicidios consumados, de la suicidalidad en adolescentes cuando reciben medicamentos como la paroxetina y le ponen a la paroxetina una black box de que este medicamento puede aumentar el riesgo de suicidio en los pacientes, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Pues entonces los psiquiatras, que no queremos que nos demanden, ¿verdad?, dejamos de prescribir y entonces ¿qué sucede? Pues que vuelve a subir la tasa, ¿no? De una manera discreta si ustedes quieren, pero vuelve a subir. Entonces, esto es lo que no debemos de permitir que suceda, que los medios den una información incorrecta acerca de un tratamiento que por supuesto que resulta efectivo. Miren aquí, en esta diapositiva, en esta gráfica, ven ustedes a todos los pacientes, todas las edades, y aquí en los que son menores de 18. Si ustedes se fijan, aquí son las semanas antes de establecer el tratamiento, y aquí son las semanas ya después de establecer un tratamiento antidepresivo. ¿Cuál es la barrita más alta para que las gentes intenten suicidarse? Pues la semana antes de que reciban el medicamento. Vean, por supuesto que sigue habiendo un riesgo conforme el paciente está recibiendo el medicamento y van pasando las semanas. Obviamente, pues las primeras semanas son las de más riesgo. Bueno, en este caso no hay así como que tan bonito como en todas las edades, ¿verdad? Aquí se ve más variación, pero bueno, el riesgo mayor es cuando el paciente no está tratado,
no cuando el paciente está tratado. Por supuesto que hay que advertir al paciente y a la familia que los medicamentos empiezan a actuar en 2 o 3 semanas, que hay que cuidar al paciente, que las semanas de más riesgo son las primeras cuando se instala el tratamiento, y bueno, si hay la oportunidad de hospitalizarlo para iniciar el tratamiento y cuidarlo mejor, pues por supuesto eso es más efectivo, ¿no? Bueno, las causas que pueden llevar a una persona a suicidarse se explican por un modelo diátesis-estrés en la que hay una interacción compleja entre lo que sería la diátesis, que son las características intrínsecas propias del individuo que predisponen a la conducta suicida, y aquí tenemos a los antecedentes familiares, al abuso en la infancia, al temperamento impulsivo, agresivo, al inicio temprano de la depresión, a cierta disfunción neurocognitiva, a la alteración del eje hipotálamo, hipófisis adrenales, ¿no? En relación al cortisol, y obvio una alteración en el sistema serotoninérgico. Todo esto es como propio del sujeto, ¿no? Más bien podríamos decir como biológico. Pero también pues tienen que ver los estresores, ¿no? Que son disparadores, como la enfermedad mental, puede ser la depresión, la enfermedad física, el abuso o la intoxicación por sustancias, y las crisis personales que implican pérdidas de relaciones o pérdidas de trabajo, ¿no? Este estudio es interesante y justamente habla de la importancia del intento de suicidio como predictor del suicidio consumado. Es un estudio que se hizo en 1490 sujetos que pues se detectó, digamos, el intento, y ese fue el intento índice. De estos 1490, 1375 sobrevivieron, la mayoría, ¿no? Qué bueno, y se murieron 130. Y de estos 130 que sí se murieron, 48 murieron justo por el intento que se estudió, que fue el que se registró, 33 murieron después por subsecuentes intentos de suicidio, y 49 murieron por otras causas, ¿no? Entonces vean pues que este factor del intento previo es un factor de riesgo o predictor, ¿no? Y aquí lo ven en esta gráfica, ¿no? Estas son las mujeres y estos los hombres. Aquí es cuando cometen el intento y sobreviven, y cómo pues algunos se van muriendo, ¿no? Obviamente más hombres que mujeres. Bueno, algo muy importante en el entrenamiento de los jóvenes residentes y de los médicos que no son psiquiatras es que uno tiene que preguntar acerca del suicidio, que no debemos tener miedo a preguntar acerca de los pensamientos suicidas. Si no preguntamos, no vamos a saber si el paciente los tiene y en qué magnitud, con qué intensidad los tiene. Hay que revisar los factores de riesgo que pueden ser modificados, como por ejemplo la depresión. Preferentemente hay que utilizar una escala clínica que nos da un valor, un número, ¿no? Que podemos además registrar en el expediente y que podemos seguir evaluando a lo largo de las semanas de tratamiento para ver si la cifra pues va mejorando, va disminuyendo. El usar una escala o preguntar no quiere decir que lo hagamos de una manera fría y solo por llenar un requisito. El punto más importante es entender el sufrimiento del paciente. El sufrimiento del paciente es realmente el denominador común del suicidio, y este sufrimiento es el factor de mayor riesgo. Entonces, bueno, además de interrogar los factores de riesgo, también hay que ver qué factores protectores o de prevención tiene el paciente. Hay que decidir si se ingresa o cuándo se egresa del hospital, qué tratamiento farmacológico, qué medicamento, qué dosis, si lo vamos a tratar en el primer nivel o lo vamos a referir al psiquiatra. Estas son decisiones importantes que tenemos que tomar, a veces con pocas herramientas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que preguntar. Hay una propuesta, digamos, en el mundo acerca de los 5 puntos que se deben evaluar en un paciente suicida, ¿no? Y se llama B-SAFE porque es Basic Safe, ¿no? Evaluación del suicidio en 5 puntos o en 5 etapas. Debemos de responder estas preguntas: ¿cuál es el factor de riesgo más importante? ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer para ver si el paciente tiene o no el riesgo? ¿Qué intervenciones se deben hacer? ¿Y cómo vamos a documentar la evaluación? Estas son las 5 etapas y vamos a ir revisando cada una. La primera es identificar los factores de riesgo. Aquí se entrevista al paciente, se ve también el expediente clínico y obtenemos información colateral a través de la familia. Definimos si el paciente cursa con alguna psicopatología y cuáles variables psicosociales que están identificadas como factores de riesgo pueden estar presentes: que sea hombre, que viva solo, que tenga entre 17 a 35 años o que sea mayor de 65, cuál es la profesión. Los médicos nos suicidamos más que otras profesiones, los psiquiatras nos suicidamos más que otras especialidades, los anestesiólogos también, los odontólogos también.
Si el sujeto está desempleado, si tiene antecedente de abuso, si ha dejado notas suicidas, si hay antecedentes familiares y si ha hecho intentos previos. Y evaluar clínicamente qué tan grave es la desesperanza, la anedonia, el insomnio, si tiene alguna condición médica que genera dolor o discapacidad y si ya ha cometido algunas conductas de automutilación. Se considera, pero bueno, esto es teórico, que es menos grave un intento impulsivo planeado por 3 horas previas en presencia de otros o cuando es probable ser descubierto, y es más grave cuando ha tenido una mayor planeación y la ideación se oculta a los otros. Esta es la etapa 2, hay que buscar los factores protectores. Los factores protectores internos pues es la capacidad de resiliencia, la capacidad de enfrentar problemas, su tolerancia a la frustración, el optimismo. Los factores externos, como si el sujeto tiene responsabilidades familiares, responsabilidad con los hijos, incluso si tiene mascotas. Las gentes que tienen mascotas piensan qué va a pasar con sus mascotas si se suicidan. Puede ser un factor protector, los apoyos y contactos sociales, los incentivos o impedimentos financieros, muy poderosas las ideas religiosas o espirituales. Y bueno, aquí se considera que se pueden hacer pactos o acuerdos de no dañar, pactos terapéuticos. Sin embargo, realmente estos pues no previenen el suicidio, no funcionan como tal. Dejarán un poco tranquila la conciencia del médico el haber hecho el pacto, pero realmente no modifican el resultado. Bueno, estas son preguntas que uno tiene que hacer a los pacientes, ¿no?, para indagar los planes suicidas. Es importante, esto es muy importante, los pacientes con ideación suicida son ambivalentes. Al mismo tiempo tienen deseos de morirse, pero tienen también deseos de estar vivos. Bueno, pues tenemos que ligarnos con este deseo que tiene el paciente de estar vivo, ¿no? Este conflicto es muy fuerte para el paciente, pues hay que irnos de este lado de la balanza, ¿no? Esto es lo que le ofrece la oportunidad al médico de intervenir para aliarse con esta parte del paciente que desea continuar vivo, ¿no? Permite crear una conexión terapéutica. La intervención, pues es compleja porque está fundamentada en el criterio clínico. Establecemos el criterio clínico en base a todo el conocimiento que tenemos, en base a lo que ya hicimos en las etapas anteriores, pues vamos a establecer el criterio clínico. Tenemos que definir si la ideación suicida es aguda o crónica, qué tan grande es el riesgo y qué tan urgente es la intervención que requiere el paciente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cuando el riesgo es agudo, cuando hay un trastorno mental que acaba de establecerse, que está generando sufrimiento, angustia, deseo de escapar, pues hay que dar un tratamiento que mantenga la seguridad del paciente, hospitalizarlo, darle tratamiento farmacológico, ofrecerle terapia electroconvulsiva. Si no lo vamos a internar, pues entonces darle un manejo ambulatorio intensivo. Y pues esto estaría solamente orientado a pacientes con los que se puede formar una fuerte alianza terapéutica, que sí tienen un apoyo psicosocial firme y que los factores precipitantes de alguna manera tienen una solución, ¿no? Esos serían los que uno puede decir, bueno, a lo mejor lo puedo manejar de manera ambulatoria, ¿no? Y los pacientes que tienen un riesgo crónico, que aquí estaríamos hablando más que nada de los individuos con trastorno de la personalidad, que dentro de su sintomatología experimentan ira, rabia, venganza, y estos sentimientos negativos los conectan con ideas suicidas, ¿no?, en los que los factores ambientales externos pesan mucho, y si tienen algún problema y poca tolerancia a la frustración, pues eso es lo que los lleva a intentos sobre todo impulsivos. En estos casos la hospitalización puede ser necesaria. Esto hay que valorarlo con mucho cuidado. Esto no es receta de cocina, cada quien cuando vea al paciente lo define, pero en algunos casos hospitalizar a estos pacientes es contraproducente porque son pacientes que sistemáticamente van a estar acudiendo a los servicios de urgencias buscando la hospitalización, bueno, obviamente para ser rescatados del riesgo, ¿no? Y se aprenden como este caminito y hacen una especie de puerta revolvente. Pero yo siempre le digo así a los residentes, más vale que internen a alguien que no ameritaba el internamiento a que dejen a ir a un paciente que se suicide y que después nos enteremos que pues, saliendo de la consulta cometió suicidio, ¿no? Y bueno, en estos pacientes lo que se recomienda es una aproximación psicoterapéutica, tratando de enseñar al paciente a hacer frente a estas ideas suicidas y bueno, a mejorar su tolerancia a la frustración, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, ¿no?, con estos pacientes que utilizan las amenazas suicidas para obtener ganancias secundarias, pero les repito, yo prefiero ser manipulada por un paciente en estas condiciones, ni modo, ¿no?, sabiendo que soy manipulada, no importa, a que alguien se vaya y que cometa un crimen.
Bueno, en la etapa 4, para determinar la intervención, esto es importante, cuando se hospitaliza al paciente, puede ser voluntaria o involuntariamente, hay que proporcionar una observación constante de 1 a 1. Eso es muy complicado, ¿no? Sabemos que en la mayoría de los hospitales, pues las enfermeras tienen que hacerse cargo de 10 pacientes, por lo menos esto es lo que está establecido. Habrá lugares en donde todavía son más pacientes, ¿no? Transportar al paciente acompañado por personal adecuado, utilizar alojamiento o aislamiento para la observación continua, emplear detectores metales para descartar objetos peligrosos ocultos, quitar y asegurar las pertenencias al paciente, amablemente. Revisar las pertenencias de los visitantes antes de permitir su acceso a la unidad y asegurar que la unidad de internamiento tiene todas las regulaciones de seguridad estipuladas. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Los fármacos antisuicidas, bueno, están descritos, la clozapina y el litio, que reducen el riesgo en trastorno bipolar hasta en un 80%, ¿no? Este riesgo se incrementa cuando se descontinúa el litio. Y también hay medidas psicosociales, eliminar el acceso a armas, tener un plan de seguimiento estrecho, recopilar e involucrar a los sistemas de apoyo, indagar la situación económica, las oportunidades de trabajo, consolidar las habilidades de enfrentamiento y dar psicoterapia. Bueno, esto es importante también. Ninguno de estos puntos, de estas 5 etapas, deja de ser importante. Pareciera que esta es la menos, pero no es así. Hay que documentar la evaluación que le hicimos al paciente y las medidas que se toman. ¿Para qué? Pues para establecer el plan de tratamiento, para comunicarse con otros profesionales de la salud que van a ver el expediente, para comunicarse también con la familia, manejar el riesgo médico-legal que podemos tener en caso de que no sea exitosa nuestra intervención. Y este documental incluye un resumen breve, oportuno, legible, que comunique el grado de riesgo calculado, los datos conocidos, el diagnóstico y las intervenciones que estamos planeando. Bueno, el 10 de septiembre pasado, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud celebraron el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con este lema que es conectar, comunicar y cuidar, ¿no? Conectar con las personas que tienen intentos, conectar con sus familiares, comunicarnos, ¿no? Sobre todo a indagar sobre el riesgo y las experiencias previas. Y miren este de cuidar. Aquí la responsabilidad no es nada más de los psiquiatras, no es solo responsabilidad del sistema de salud mental, sino de los gobiernos, de los proveedores de servicios de salud, de las instituciones, no solo las psiquiátricas, de las comunidades, ¿no? Para que puedan detectar a aquellos que son vulnerables y están en riesgo, apoyando sus necesidades, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían medidas preventivas eficaces? Restringir el acceso a los medios utilizados, información responsable en los medios, introducir políticas sobre el uso de alcohol, identificación y tratamiento temprano, formación del personal sanitario, seguimiento y apoyo de la sociedad. Esta lista, que no debo demostrar, que menos tenemos que mostrar a los medios y menos a los pacientes, pues son justamente de las medidas que los pacientes utilizan para suicidarse, ¿no? Estos métodos, pues tenemos que verificar que el paciente no tenga acceso a ellos, ¿no? Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, evitando glamorizar el suicidio, evitar promover el suicidio como la solución a los problemas de la vida, ¿no? Tener alguna regulación sobre estos sitios de internet, de chats, de que tienen instrucciones para suicidarse o en donde los adolescentes hacen pactos suicidas. Esta diapositiva habla del estigma que sufren los familiares de pacientes que han cometido un suicidio. El suicidio es una situación que, bueno, no va a impactar nada más a la persona que fallece por suicidio, sino que va a impactar a la sociedad, a la familia y a las personas que lo conocían, e incluso pues para los médicos, ¿no? Para los médicos es una experiencia devastadora. Entonces, y para la familia lo es, bueno, para los médicos también. Aquí ven 3 frases de personas que sufrieron el suicidio de un ser querido. Esta es de una psiquiatra que se suicidó su hermano de 16 años. Entonces ella dice que sentía vergüenza y se preguntaba, ¿cómo voy a poder ayudar a otros si no he podido salvar a mi hermano, ¿no? Se mudó y guardó el secreto siempre de que su hermano se había suicidado. Este es de una madre que se suicidó su hijo de 26 años, que era un hijo que además tenía problema de alcoholismo, y entonces ella expresa tristeza, dolor y luego culpa por haber fallado como madre. Mi amor no fue suficiente para mantenerlo aquí. No quería decir que murió de suicidio, no decía su nombre, cambié rutinas, no quería ser reconocida como la madre de un hombre joven que se suicidó. Y este es de un hombre que se suicidó a su esposa y lejos de estar feliz, ¿no? Su esposa de 12 años atrás
Ellos vivían separados, estaban en un proceso de divorcio, tenían una mala relación ahí con los hijos, y él, posterior al suicidio de su esposa, siempre se sintió culpable y estigmatizado. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? La mayoría de los países no ha establecido una estrategia nacional de prevención del suicidio. La clave, pues, es adoptar un enfoque multisectorial integral que incluya a los medios, a la sociedad civil y a la administración pública. Este es un plan de acción de salud mental 2013-2020, en el que la meta mundial es una meta muy ambiciosa y es difícil de poder evaluar, pero es una reducción en un 10% de la tasa de suicidio en todos los países para el año 2020, nos quedan 4 años. Y bueno, en cuanto a la prevención, elaborar y poner en práctica estrategias nacionales integrales de prevención, con especial atención a los grupos que son vulnerables, ¿no? Como los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, los jóvenes, obviamente, o cualquier otro grupo que sea vulnerable, por ejemplo, los que han sufrido abusos. Y para la prevención del suicidio, pues es importante brindar apoyo técnico a los países para reforzar sus programas de prevención del suicidio, prestando especial atención a los colectivos en que se haya detectado un mayor riesgo, ¿no? Además de los trastornos mentales, hay muchos otros factores de riesgo asociados al suicidio, por ejemplo, enfermedades con dolor crónico. Las medidas preventivas pues tienen que hacerse en todos los sectores, medidas como la reducción, ya lo dijimos, de los medios que se usan para suicidarse, la práctica responsable de los medios de comunicación, la protección de aquellos que tienen elevado riesgo de suicidio y la identificación y tratamiento oportunos de los trastornos mentales que llevan a conductas suicidas. Y este es pues el póster, ¿no?, con el que se celebró el Día Mundial contra el Suicidio en septiembre pasado. Eso es todo, muchas gracias.